Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriré las Escrituras en este día. Nos sentaremos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Abriré las Escrituras nuevamente como ayer en el libro de Mateo, en el capítulo 23, pero en el versículo 23. Dice así su palabra: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Este versículo nada más en este día. El contexto de este capítulo es donde el Señor Jesús está con sus discípulos y con un grupo de gente, con una multitud. Y empieza a hablar directamente de lo que era el liderazgo representativo en la nación en esa época. Y empieza diciéndoles, si ustedes leen en los primeros versículos, lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Y después comienza todo un detalle desenmascarando de alguna manera lo que ellos hacían en las enseñanzas que impartían. Y empezó a descubrirlos ante la gente. Este versículo, cuando Él les habla, les dice: ustedes hacen lo correcto, diezmar. ¿Qué es diezmar? Diezmar es el 10% de nuestros ingresos, que lo hacemos en una acción ofreciéndoselo a Dios. El diezmo viene desde el principio de la creación. El Señor le dijo: todos los árboles están preparados para que vos los comas y sean tuyos, sean tu alimento, cubran tu necesidad y puedes agarrar las veces que quieras. Pero hay uno que me lo reservo para mí. Un 10% de todos esos árboles. O sea que la obediencia que conlleva el diezmo es algo practicado desde el principio de la creación en el plan perfecto y divino de Dios, aun cuando el hombre no había pecado. Porque el diezmo lo que hace es practicar en nuestras vidas una obediencia y una dependencia. El Señor nos muestra de que con el 90% nos va a abastecer, nos vamos a arreglar, vamos a poder. Y nos demuestra también que con el 10% que entregamos al Señor, no sabemos lo que Él va a hacer con eso. Entonces es una actitud de obediencia, el diezmo, de una entrega, de una impartición, de algo que es representativo en mi vida. Ahora, el Señor les aclaró y les dijo: se están perdiendo de esto que están haciendo, que está correcto, está de acuerdo a mi palabra. Se están perdiendo la esencia por la cual lo hacen. Están perdiendo lo más importante cuando ustedes lo hacen. Y la esencia se las nombra en 3 palabras. La primera es justicia. Sabemos que el Señor dice que el reino de Dios consiste en justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es algo que vamos a poder ejercer de acuerdo a ser redimidos a través de Cristo, porque el justo nos vino a justificar delante del Padre. Por consiguiente, nosotros podemos ser justos delante del Padre a través de Él. Nada más que a través de Él. Y por medio de Cristo. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia es hacer la voluntad de Dios perfecta. Que la logramos por haber sido justificados delante de Dios. Y el haber hecho en nosotros, habernos hecho justos. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios perfecta? ¿Cómo puedo hacer el original de la mente de Cristo? Siendo justo, hago justicia.
¿Qué es hacer justicia también? Es representar la imagen y semejanza de Cristo en mi vida. Eso es hacer justicia. Porque el diablo desde el principio quiso demostrar que Dios se había equivocado en darle esa carga de imagen y semejanza al humano, al hombre. Le quiso siempre demostrar de que eso estaba errado. Cada vez que nosotros en Cristo, justificados, hacemos lo justo y hacemos la justicia de Él, es cuando cargamos la representación exacta de Cristo en nuestras vidas. Y eso demuestra que lo que el diablo quiere mostrar no es verdad. Eso es hacer justicia. Entonces, el contenido que necesitaba la obediencia que ellos estaban haciendo era de ser justos delante de Dios en la representación de quién eran en Cristo. Misericordia, el segundo ingrediente. ¿Qué es misericordia? Es hacer que nuestras miserias sean rendidas a Dios y buscar que las miserias de otro sean rendidas a Dios. Eso es misericordia. Hacer algo compasivamente con otro para sacarlo del estado de la miseria en la cual está su vida. Pero para eso primero nosotros debemos de rendir nuestras miserias. Eso es misericordia, compasión, fe. Y este es el último ingrediente. Es creerle a Dios, confiar en Él, reposar en Él, creerle a Él. Hermano, la reflexión es: no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Quizás puedes hacer de dar el diezmo, pero si no tiene la esencia, lo que estás haciendo no tiene sentido. Pero si tienes la esencia de justicia, misericordia y fe como contenidos de la gracia que hay en nosotros, es imposible que no obedezcas en la obediencia. Una cosa va con la otra. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en esta palabra. Primero, ¿soy obediente a poder hacerlo partícipe a Dios, de creerle que no todo es mío, sino todo es de Él, y que Él me permite participar de mis ingresos y me enseña a administrarlos? ¿Soy obediente? ¿Le creo a Dios en esto? ¿Le permito a Dios en esto? Y si así lo hago, ¿tiene contenidos del reino de justicia? ¿Que Dios no se equivocó? De misericordia, de quitarme todas mis miserias y ayudar a otros compasivamente a que sean rescatados de las miserias de la humanidad, de la orfandad. Tengo esencia de fe cuando lo hago, de saber en quién estoy creyendo y aferrándome a Él en mi reposo. Meditemos en esta palabra. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra, vamos a partir el pan aquí y teniendo estas mesas espirituales que Dios nos permite cada domingo, en cada impartición y semana. Ayer mi esposa estuvo compartiendo la palabra. Aleluya. Me sentí así como
un mantenido allí mientras mi esposa predicaba. Iba a decir algo, pero digo, me escuchan en internet, me meten preso en estas cosas. Así que compartir la palabra estamos muy gratos. El compartir esta palabra, la figura es como nos sentamos en las mesas físicas de compartir el pan y lo que llamamos la Santa Cena. Es esto de poder traer el pan y que cada hijo reciba su alimento necesario, reciba su porción, coma en esta hora y sea alimentado. Quiero hablar acerca de una vida agradecida, ¿no? Hablar de tener esa actitud de ser agradecido, de ser personas gratas, que nosotros tiene que tener esa expresión de gratitud. Nos podemos encontrar, y yo podía contar personalmente diferentes casos de personas de pronto que justifican su enojo o su insatisfacción o su ingratitud. Mire, ¿sabe lo que me pasó a mí? A tal edad perdí un ser querido y cómo puede ser que me pasó esto o cómo puede ser que Dios haga esto. Y es muy común escuchar a alguien de pronto expresar o tal vez mostrar desde dónde proviene o justificar, podría decir, su enojo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos aprender y movernos de cómo debemos desarrollar esta vida agradecida. Y quiero hacer un paréntesis, y esto no lo tenía preparado, pero me viene ahora en espíritu. Hay que tener cuidado también con una expresión o con una transmisión que se hizo de un evangelio que a veces lo hemos transmitido desde un temor o de una manera en la cual las personas se les presentó a Dios de una manera no correcta, no precisa. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien familiar mío, estábamos en la mesa de nuestro hogar y el esposo me dice, lo que le pasa a mi mujer es que de chica le dijeron, a ella le pasó algo, la esposa de mi sobrino tiene un problema en la vista y a ella le dijeron, Dios es soberano, como diciendo, Dios te castigó y te quiso poner un problema en la vista y Dios es soberano y es su soberanía y a vos te tocó, aguantátela. Entonces hay una transmisión como que Dios le pone esto a uno, esto a otro, esto a aquel otro y Dios es soberano. Cuidado con esa expresión de traer la soberanía porque parece hasta como un poco sádico. Y entonces esta niña que lo padeció a la edad de los 8, 9 años y de ahí de pequeñita le pusieron Dios es soberano, hoy le tiene miedo a la soberanía porque dice, así como me hizo esto me puede tocar algo peor. Y entonces nosotros tenemos que entender de que Dios es amor. Y usted dice, pero me sucedió esto, y de pronto alguien te dice, Dios soberano. No, Dios no es responsable o culpable, o eso no proviene de Dios. Y que nosotros debemos conocer que este reino, o nuestro Dios, o el reino al cual nosotros pertenecemos, es el reino glorioso de los hijos de Dios. Y que yo traté la semana pasada mostrar algunos aspectos. Y la realidad es que en prédicas hay veces no se puede mostrar mucho porque conlleva tanto. Y que nosotros tenemos que empezar a comprender lo que es ser un hombre, una mujer partícipe de ese reino glorioso que la Biblia lo llama, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz y vamos a llamarlo de esta manera, vamos a llamarlo el reino de Dios o el reino de la luz, porque Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y luego le dijo Jesús, el reino de Dios está en vosotros y entre vosotros. Nosotros tenemos que saber, vivimos en Buenos Aires, somos ciudadanos o habitamos aquí el suelo argentino, en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros tenemos que saber que tenemos
una ciudadanía, un arraigo en lo celestial, en lo eterno, en lo glorioso, y comprender de que somos parte de ese reino y también la gratitud tiene que estar ejercida en nuestra vida. Y no con la gratitud como obligado, como decir, bueno, Dios decidió y te la tenés que aguantar. No, realmente ser agradecido, y Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es santo, y todos sus caminos son perfectos. Así que no pienses de esa manera en la soberanía de Dios como que te va a tocar algo y alguien te va a decir, bueno, la soberanía de Dios, aguantátela. No, lo que Dios tiene para usted es bueno. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A ver, repítalo. Buena, agradable. Es que mejor estar en la buena voluntad de Dios, en la agradable, en la perfecta, y vivir esa vida. Así es que quitemos de eso porque eso fue transmitido erróneamente. Vayamos al libro de los Hebreos, donde esta carta es escrita a aquellos que habían sido y estaban en diferentes lugares, pero su ciudadanía hebraica estaba en su vida. Y Pablo, o el escritor a los Hebreos, nos narra esta carta preciosa a los Hebreos. Capítulo 12, voy a leer primero el 28 y después vamos a ir al 25, pero vamos a leer el versículo 28, dice así. Así que, 12:28 de Hebreos, perdón. Así que, recibiendo nosotros, a ver, dígalo conmigo, nosotros. Dígale que está sudando, nosotros. Entonces, así que, recibiendo nosotros un reino como inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que recibiendo este reino, ¿qué tenemos que tener? Gratitud. A ver, dígalo conmigo, gratitud. Por eso primero parece que estoy mezclando y dice, pastor, nos habló de la gratitud y después nos habló del reino. Bueno, porque aquí la Escritura nos habla que tengamos gratitud a recibir este reino tan glorioso. Y este reino es inconmovible. A ver, dígale a alguien, inconmovible. Simplemente para hacer una acotación. Estábamos con mi esposa mirando un canal así que muestra algunas cosas de la realeza. Mostraban que el rey de Grecia falleció, pero también ese rey era un rey desterrado. Tuvo que vivir fuera de su nación. Y ese rey proviene de los helenos, de las tribus de los helenitas, de los helenos. Y así es que es uno de los reinos más antiguos. Pero fíjese que ese rey no puede ejercer y no puede tener, simplemente es un rey de título, pero no es que tiene un dominio ni tiene un lugar geográfico, aunque lo llamamos que es el rey de Grecia. Y es interesante que fue hasta casi destituido, y ahora su hijo, no recuerdo el nombre, no recuerdo si era Marco, ¿te acordabas cómo se llamaba el muchacho? Quiere ejercer y tomar los atributos de ese reino, y es muy posible que pueda sufrir algunas contrariedades de los propios griegos, porque ellos han desechado el tener o reconocer a ese rey. O sea, estoy marcando algo que en tiempo y época tiene el título, pero no hay ningún reino, ni tiene un poder, ni tiene nada. Aunque es uno de los reinos más antiguos, como el de los helenos, y sin embargo, a través de la política o la democracia, lo destituyeron. O sea, fue un reino movible. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Usted y yo recibimos uno inconmovible. Entonces, nosotros somos parte y Dios nos ha concedido este reino inconmovible. Sobre esto vamos a tomar lo que estuvimos leyendo, dos aspectos que son muy relevantes y de los cuales debemos enfatizar o marcar sobre este texto. En el texto nos dice
esta palabra en el versículo 28, recibiendo, esa palabra recibiendo, este reino está en un presente continuo. No dice habiendo recibido, ya recibieron. Recibiendo es un presente continuo. Ahora, si nosotros observamos, en el pasado recibimos el reino mediante la encarnación del Hijo de Dios a través de Jesucristo, y donde esa obra fue consumada en la cruz del Calvario. En el presente lo recibimos nosotros a través y de manera continua por el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, en nosotros y a través de nosotros, ese Espíritu va trayendo el gobierno y el orden del reino, que es inamovible. Y es tan inamovible que aún la Biblia dice que este planeta que fue creado va a pasar, y el cielo que fue creado, porque en Génesis dice que los cielos fueron creados, porque tenemos que quitar esa mentalidad de creer que el cielo es eterno. No, ni el cielo ni la tierra, el cielo que vemos, ¿no? Este cielo celeste, ni ese cielo con estrella es eterno. Los dos, cielo y tierra, fueron creados, fue hecho la habitación para la raza humana, y todo esto será deshecho, pero el reino de Dios nunca será conmovido, no va a ser deshecho, el planeta será deshecho, pero ese reino es eterno y es poderoso y glorioso. Entonces nosotros podemos decir, sí, está bien, yo tengo el reino de Dios, pero vivo en Buenos Aires, Argentina, y tengo las crisis económicas, y tengo la situación en mi entorno de la problemática de la vivienda, de la familia, de la desocupación o el delito, tantas cosas. Por eso nosotros tenemos que saber que cada día ese reino, como yo lo dije de una manera, lo leí de los párrafos que tengo escrito, por el Espíritu Santo, Dios está trabajando en nosotros para que ese gobierno en nuestra vida, por el Espíritu, sea cada vez más establecido en nosotros. O sea, nosotros, como dije antes, estamos habitando en esta ciudad y en esta provincia de Buenos Aires, Argentina, pero nosotros pertenecemos y somos partícipes de ese reino glorioso que Dios ha hecho establecer. Por eso cuando los discípulos y los fariseos le preguntaron al Señor cuál era la idea predominante o el patrón mental que tenía un hebreo, un judío, era que David era rey y David reinaba sobre todos los enemigos que había alrededor de ellos. Nunca la nación fue tan dominante y ellos no quisieron ser unos conquistadores de otra tierra. No, Dios le dijo, desde el río Éufrates hasta aquí va a ser tu territorio, desde el gran mar hasta la montaña va a ser tu terreno. Y ellos siempre quisieron tener lo que era su tierra, no querían conquistar otras tierras, no era una idea colonizadora de otro lugar, sobre su tierra. Y en esa tierra el reino de David era el que gobernaba y no había ningún pueblo manejando una autonomía. David había vencido a todo y el territorio estaba completamente libre. El patrón mental del hebreo es volver a ese reino. Entonces cuando lo ven al Señor Jesús, creen como que Él se presenta el Rey y como el Hijo de Dios y que viene al trono de David. Ellos tenían el patrón de que ese reino físico, ese reino geográfico, ese dominio sobre todo lo que Dios le había concedido a Israel iba a volver a ser establecido. Y Jesús le habla de que va a morir, de que va a ir a la cruz, de que en 3 días va a resucitar y todo eso. Y entonces la gente le dice, pero la Biblia o el Antiguo Testamento dice que el Hijo de Dios reinará para siempre y que el Rey, el Mesías que vendrá, no va a morir nunca. ¿Y cómo tú nos dices que muere? Claro, se le quebraron algunos patrones. Por eso en la carta a los hebreos vuelve a hablarle acerca de el reino, pero no el reino desde una posición natural, terrenal, davídica, en la cual gobernaba. No, este reino no tiene que ver con Jerusalén
y las ciudades aledañas, limitando con Egipto, Siria y otros lugares, sino que estaba hablando en todo el mundo el reino de Dios, y ese reino que Satanás usurpó y maneja con los poderes en los lugares celestiales es el que nosotros estamos estableciendo, y que cuando nosotros establecemos ese reino, nosotros le estamos cancelando el poder y el derecho de acción al enemigo en nuestra vida. Porque nosotros le estamos diciendo, no, yo no me muevo por tus leyes, yo no me muevo bajo tu sistema, yo no hice negocios contigo, yo me muevo en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25, dije que iba a volver y vamos a leer todo. El versículo 25 dice, mirá que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, nos habla para los israelitas, para que miren hacia atrás, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta ¿desde dónde? O sea, al Rey Eterno. ¿Quién amonestaba en la tierra? Moisés, allí. El versículo 26 dice, la voz, el sonido de esa voz, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también hasta los cielos, el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante, ¿sí? O impregnado con esa gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Me recordaba que cuando meditaba sobre este relato bíblico y compartirle la palabra, se me vino a la mente, muchos, no sé si usted ha visto o no la película El Padrino. Y es interesante que en la película El Padrino hay una escena donde un compadre, un paisano, se presenta ante el padrino y le pide como un favor, dice, padrino, estoy teniendo tal problema. Y no es que soy un comentarista de película, pero quiero ir a este punto. El padrino se molesta porque ese compadre, ese paisano, recurrió al padrino. Pero ¿cuál es el punto que quiero tocar? El padrino se molesta porque recurrió al padrino como última opción. Y el padrino le dice, ¿por qué fuiste a la policía? ¿No? ¿Y qué quiero mostrar esto? Que el padrino tenía un poder que los conocidos de él no necesitaban ir a la policía. Él tenía un dominio ya que él podía actuar mejor o más fuerte o con más poder que la propia policía. Entonces le dice al paisano, ¿por qué fuiste a la policía? ¿Qué haría uno si de pronto lo roban? Va a la comisaría y dice, policía, me están robando. ¿Qué dice el padrino? No tenés que ir a este sistema. Hay otro sistema imperando, o sea, el padrino. Hay que ver, no, esas son bromas que yo hago. Había otro sistema. Y entonces yo quiero traerle esa figura. Nosotros estamos en este mundo. ¿Por qué el diablo va al desierto cuando el Señor Jesús pasó 40 días sin haber recibido un solo alimento? Su cuerpo físico estaba muy exhausto, a los límites. Por eso la Biblia utiliza una expresión, dice, teniendo hambre.
O sea, ya estaba en la situación donde no aguantaba más, su cuerpo estaba exhausto. 40 días sin comer, y dice, se aparece Satanás. Y Satanás le ofrece otra manera y otros accesos diferente al camino de la cruz y diferente forma, y cómo adquirir los reinos de este mundo, pero desde otro camino. ¿Por qué el diablo se lo ofrece? ¿Porque es generoso? No. Porque sabía que de esa manera o de esa forma él podía manipular y tener dominio. Y Jesús le dijo, no, yo no necesito ni esto ni adorarte a vos. Y sabía que ese no era el camino. ¿Por qué hoy el enemigo a nosotros nos actúa de la misma manera? Es porque ese reino ha sido establecido y Dios ya lo ha establecido. Y ese reino es duradero, ese reino es eterno. Y lo que quiere Dios es que nosotros no tenemos que someternos a nada de lo que está en este mundo, a las maneras. Yo hablaba ayer con un matrimonio y le aconsejaba en ciertas cosas. Hay veces uno cree que para alcanzar algo hay que abandonar ciertas cosas en el camino. A ver, para ser más claro, si yo quiero ser un empresario exitoso, de pronto creo que no se puede ser íntegro. Eso es lo que te dice el mundo y eso es una mentira. O sea, si yo quiero prosperar y avanzar, voy a vender mi integridad o voy a perder la familia en el camino o voy a perder algo. No. Nosotros necesitamos abandonar ese patrón y nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. Si yo voy a desarrollar objetivos y cosas en mi vida, no voy a utilizar ni la mentira, ni el engaño, ni la trampa, ni la falsedad, ni abandonar esto. No, lo vamos a lograr con Dios. No le vamos a permitir que el enemigo tenga una injerencia en nada en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra economía. Entonces esa es la manera que nosotros tenemos que saber que ese reino tiene que ser establecido y este reino es inamovible. Y Dios está sacudiendo muchas cosas. Las economías, los gobiernos, las situaciones, todo está siendo choqueado. Estas cosas que están tomando lugar ahora no es algo de un problema entre Rusia y Ucrania. Es cierto que hay atrás unos trasfondos personales, pero eso es solamente una gota de lo otro que está tomando lugar en la zona de Oriente Medio con Asiria o el norte de África, o lo que está pasando ahora con China, que ya lo anunció, y ya este hombre que está gobernando China ya dijo que Taiwán la va a tomar. Y el punto no es solamente una guerra China-Taiwán, son las cosas que están sucediendo en el mundo, porque todo está siendo sacudido y choqueado. Entonces no nos quedemos mirando solamente el punto de una guerra donde padece mucha gente y es tan dolorosa, sino que esto está sacudiendo las esferas. Porque ese es el reino de las tinieblas y nosotros pertenecemos a un reino inamovible que es el reino eterno y que nosotros tenemos que operar de una manera en el cual no hayan, como dijo Jesús, el que viene, que es el diablo, no tiene nada de él en mí. No hay nada. Bueno, yo le di tal cosa. No, esto me lo dio Dios. Bueno, yo a través de que él engañó, porque el padrino, una vez que te hizo un favor, no te soltaba. Es la figura satánica. Vos le diste derecho al diablo. Por eso las cosas que nosotros empezamos a establecer en nuestra iglesia, la mente humana no la puede recibir. La mente humana te lo hace ver desde objetivo y te empiezan a cuestionar. Mi esposa dijo rápidamente el relato bíblico donde dice, diezmás la menta, el eneldo y el comino. Y cuando usted le habla a alguien de diezmo, dice, plata. No. Vos estás identificando quién es tu proveedor. Vos estás operando en obediencia. Vos estás operando en principio de reino. Por eso el comienzo de este año te hablamos economía de reino, porque en todo estamos estableciendo el reino de Dios. ¿Qué le dice Satanás a los chicos en nuestro barrio? Que la única manera de ser el dominador del barrio, el tener el poder del barrio, el poder alcanzar una riqueza, un objetivo, la moto, el auto, es vender droga. Es delinquir, es agarrar un revólver. El diablo le hace creer que ese es el camino.
Nosotros tenemos bien claro que estamos estableciendo y permitiendo que el gobierno del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Y ese gobierno del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, gobernando sobre los deseos y las decisiones y trayendo la palabra, estamos estableciendo el reino de Dios. Y establecer del reino de Dios no son reglas. Estamos sacando al enemigo diciéndole: no tienes ningún lugar en este plato. No metas la mano en mi plato, porque en este plato nosotros estamos adquiriendo y comiendo bajo el reino y los principios del Dios de los cielos. ¿Qué le dijo el Señor a Faraón? Vos estás tocando a mi primogénito, así que yo te voy a tocar los tuyos. Y les mató todos los primogénitos. ¿Usted sabe lo que es? No sé si usted ha vivido un hecho lamentable, un niño morir en un barrio. Es un dolor tremendo. Imagínese cientos y cientos de personas muriendo, y bebé y criatura, niños muriendo porque eran primogénitos. Y si el papá era primogénito, moría el papá, moría el niño, moría el abuelo, morían generaciones enteras. Porque Dios le demostró cómo opera el derecho. Porque vos tocaste a mi primogénito. Así que me vas a tener que devolver el primogénito y me lo vas a devolver con todo el oro. Israel no tuvo que utilizar ni revólver, ni fuerza, ni violencia. Los vecinos le decían: váyanse, toma, te doy el zapato. Me lo compré el otro día en el shopping Unicenter, te lo doy. Me compré el cinturón, no sé, cacharel, toma, llévate. Dice que Dios le dijo: vistan a sus hijos espléndidamente. ¿Qué diría la mente? La mente diría: me estoy poniendo un traje, corbata. Bueno, en ese momento no había traje, pero habían túnicas egipcias. Egipto era la meca del poder. Egipto era el lugar de la belleza, del esplendor. Así que estaban poniéndose túnicas de una seda, de unos hilados egipcios preciosos. ¿A dónde iban? ¿A caminar por las calles? No, iban para caminar por el desierto. ¿Quién se pone para andar en medio de la arena los mejores calzados y las mejores túnicas? Pero lo que estaba haciendo Dios es moviendo a Israel, su pueblo, fuera de los dominios egipcios. Egipto, la figura del poder del enemigo, es que usted pertenece a un reino inamovible, a un reino glorioso. Cuando la Biblia habla y nos relata aquí del sacudimiento de las cosas, y cuando nos dice que todo fue sacudido, se refiere a cuando Moisés, no quiero ir, pero en el libro de Éxodo, sube al monte llamado Sinaí, que queda en Arabia, no era la tierra prometida. Está en Arabia, recibe la ley, el monte, por la presencia de Dios, era sacudido y casi parecía que un monte se rajaba, y era tanta la gloria de Dios que hasta salía un humo. Así es que se refiere en la presentación de la ley de Moisés en el Sinaí. Y el reino que sufre el sacudimiento es cuando el Cristo empieza a declarar y a traer el Evangelio. Quédese con esa palabra, Evangelio. Hoy decir Evangelio es que nos identifican con una creencia, porque la sociedad para identificar tiene catolicismo, judaísmo, hinduismo, y trata de sectorizar las creencias humanas. Pero cuando yo estoy hablando ahora del Evangelio, no estoy hablando de la religión en la cual sectoriza el pensamiento o la cultura de la tierra para sectorizar a las personas, sino la proclama, el anuncio de la buena noticia, y Cristo trayendo el Evangelio de Dios a este mundo. Todo fue sacudido. Ahora, en el monte Sinaí se sacudió una montaña,
pero en la proclama y en la declaración y el establecimiento del reino de Dios se sacude hasta el universo. Cuando con mi esposa decimos que lo que hicimos la semana pasada en el acto de una casa de establecer el principio de primicia, eso puede ser un hecho que tal vez no tiene mucha trascendencia. Levantamos nuestras manos, físicamente no demandó mucho, un ejercicio de mover una mano hacia arriba, no más. Pero usted no sabe en las esferas celestiales lo que sacudió eso, de que hombres y mujeres establecieron el principio de las primeras cosas sobre su vida. Eso sacude y conmueve los poderes en los cielos. Y que Dios está estableciendo su reino sobre la tierra. No me quiero avanzar mucho, quiero ir a Hebreos, el libro de Hebreos, pero en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4 del libro de Hebreos, fíjese, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, no vamos a la iglesia para cumplir. Fíjese que el versículo que yo leí, 25, dice, mirá que no desechéis al que habla. Y esto no se trata solamente de prestar atención a un culto. Esto se trata de empezar a conectarse con la palabra y con lo que el pastor te está hablando. Es conectarnos, decir, está diciendo esto, esto tiene que ver y tengo que practicar esto. Volví al capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos ¿qué? Estas cosas, el Evangelio, que es la buena noticia nueva. El Evangelio no es solamente Jesucristo salva y sana. Esos son resultados o manifestaciones del poder de Dios trayéndonos sanidad en un momento de problemas de salud, trayendo salvación cuando estábamos perdidos o de pronto liberándonos de alguna deuda. Jesús es mucho, este evangelio es mucho más glorioso que solamente, como dije en la oración, enfocándonos en una sola área. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de ¿qué? Ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa. Mire cómo lo enmarca. No fue una injusticia, dice fue justa la retribución. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Que el que pecaba moría. O sea, y esa palabra la trajeron ángeles y tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y si decimos antiguo, quiere decir que tenía fecha de caducidad, de vencimiento, y ahora estamos bajo el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Pero si aquel tuvo ciertos patrones que les corrigieron a los que desobedecieron y actuando mal, ¿cuánto más? Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Si aquello fue, esa retribución fue justa, el versículo 3 nos dice en signo de pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los testigos que la oyeron. No solamente lo habló, sino que quedaron los testigos. Y si nosotros presenciamos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos, y no uno, y no dos, y no tres como decía la ley. 12, pero sobre esos 12 hay cientos que pudieron confirmar lo que tomó lugar. Y cómo el Señor trajo la palabra de Dios. Entonces, se refiere a cómo las cosas han sido conmovidas y sacudidas y cómo nosotros tenemos que actuar. Si aquellos que escucharon ese anuncio de una ley que tenía caducidad, nosotros debemos prestar más atención, estar más atentos a este reino que no va a caducar y que nunca va a ser transferido a persona alguna. Este es el evangelio glorioso de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. Por eso necesitamos prestarle más atención. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 6, porque eso que habla el escritor a los hebreos está ratificado en el Antiguo Pacto, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está profetizado por Ageo y está profetizado por la visitación, como dijimos nosotros. Esa manifestación de la venida del reino de Dios está consumada en el Hijo. Y hoy nosotros la tenemos que establecer en nuestra vida. Porque Dios no te va a imponer nada. Usted tiene que tener bien claro, y por eso tenemos que tener bien claro cómo esto va siendo absorbido en una vida que se rinde y establece el gobierno del Espíritu Santo y de su palabra, sometiendo nuestra alma, nuestros deseos, nuestras metodologías al gobierno y al poder de Dios. Creyéndole a Dios, confiando en el Señor. Entonces ahí vemos que las cosas fueron sacudidas y todo fue sacudido. Te lo vuelve a decir en el libro de Ageo. Ahora los cielos son sacudidos. En aquel momento fue sacudido el monte Sinaí, y lo que está sacudiendo este evangelio son las esferas. Todo el universo está siendo sacudido. Todo el universo está siendo sacudido. Por eso en este tiempo, aún más viendo todas las cosas que están tomando lugar en nuestro alrededor. Y uno dice, la verdad que este mundo está terrible. El momento parece que estamos más vulnerables. Estás a la disposición de que cualquiera te robe, cualquiera te quite lo tuyo, cualquiera se quede con algo que te pertenece. Parece que no habría justicia. Se está cumpliendo lo que dijo Jesús. Somos ovejitas en medio de todo un enjambre de lobos rapaces. Pero ¿qué dijo el Señor? No teman, porque yo he vencido. Así que nosotros estamos en un estado de vulnerabilidad, pero estamos en el reino de Dios. Y ese reino es el reino de la justicia, la paz y el gozo del Señor. No es el sistema de este mundo, no son los patrones de este mundo, ni las metodologías del mundo. Ahora este reino, cuando es establecido, sacude todo, choquea todo. Pero tenemos que recibir la palabra. Y tenemos que recibir al que nos habla. Y al que nos habla aquí, pero te está hablando por el Espíritu a tu vida, el que nos amonesta desde los cielos. Entonces te hace una unión y una referencia. Es como que toma este punto y te lleva con el hilo y te cose al Antiguo Testamento y te dice, fíjate que aquellos que en el desierto vieron sacudirse un monte y que Moisés le trajo leyes que tenían que ver con las prácticas y las conductas de la vida cotidiana, tuvieron una retribución, o sea, recibieron un pago. Ellos no escaparon. ¿Ustedes piensan que nosotros vamos a escapar? O sea, vamos a vivir un reino manipulado. Bueno, yo lo hago a mi manera. No existe mi manera en el reino, existe su manera. Existe su palabra, existe su espíritu. No es cuando me gusta, cuando me conviene o cuando me parece. Dios dijo y hará. Él habló y Él cumplirá. O sea, no es gente. Yo tengo que entender cómo opera las cosas en el reino de Dios. Entonces, la consumación de este reino y todo lo que tiene que ver con este reino es glorioso. Y esto no tiene que ver con lo temporario, esto tiene que ver con lo eterno, con lo verdadero. Esto va a desconfigurar todo lo falso, todo lo mentiroso, todo lo engañoso. Por eso las riquezas de este mundo son injustas, pero la riqueza que viene de parte de Dios no conlleva ni angustia ni dolor. Por eso la riqueza de Dios te da placer y te da deleite. No vendiste ni tu vida, ni tu integridad, ni tu corazón. Por eso uno puede comprender cómo opera en el reino de Dios. Así que este reino es el reino eterno. Nosotros podemos ver que todo ha sido sacudido. Una de las personas más ricas del mundo
donde mostraba, tenía un yate de casi 70 metros de largo, donde necesitaba una tripulación de 30 personas, millones de dólares para mantenerlo por meses. Él se mostraba con todo su poder, un señor de la riqueza. De pronto sintió que alguien hizo un yate de 90 metros, entonces él hizo uno de 120, porque nadie va a tener un yate más grande que el mío. Riquezas de este mundo. Hoy está escapando por el mundo, le confiscaron todo. Y parece el texto bíblico. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Se jactó, pero estaba bajo los sistemas y las riquezas de este mundo. En estos días falleció la hija de el notorio cantante Elvis Presley. Lisa Mary Presley. Murió sola, con toda riqueza, casi que en una manera sublime. No es un suicidio, pero es como que casi se dejó morir, 57 años, temprana edad. Una fortuna, una vida. El padre de pequeña le hacía sentir que ella deseara y que lo iba a tener. La subió y le dijo, ¿a dónde querés que desayunemos hoy? Y la nena dijo, Nueva York, en la cafetería tal. Papá la subió al avión y la llevó en 2 horas. Ellos vivían en otra ciudad, no sé si era Tennessee. Tenía el avión ahí preparado, la llevó, desayunó en Nueva York. La levantó a la otra mañana y dijo, ¿dónde querés ir? En las costas de California. Subió al avión y la llevó. Quiero ir a Disney. Lo llevó a Walt Disney en California. Le hacía sentir que lo podía todo. Sola, fármaco, depresión, adicciones, ella, su padre, sistemas y reinos de este mundo. El diablo y el reino, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo aparecí para deshacer ese sistema del diablo, para deshacer las obras del diablo. Y yo aparecí, y mi reino es justicia, paz y gozo. Ahora usted decide, ¿vivo en aquel reino? ¿Traigo los principios de aquel reino? ¿La cultura de aquel reino? ¿O establezco este reino? Y con esto termino. Es muy terrible apostatar de este evangelio glorioso. Mientras todos los reinos de la tierra están siendo sacudidos y perecerán, nosotros tenemos la posibilidad de honrar y reconocer que ese reino y que el rey de ese reino, que es el Señor Jesucristo, sea el reino de esta vida y se establezca el reino de Dios en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, si podés, Meli, me lo podés poner en la pizarra, dice que este reino, lo que yo muchas veces cito de memoria, no será dejado a ningún otro. Ahí usted lo puede leer. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. Estos reyes habla de un reino donde los pies eran barro y hierro. El versículo anterior, el 43. El reino de barro y hierro es el romano. Cuando Jesús nació, el dominio sobre Jerusalén y el mundo conocido era Roma. Y Roma era gobernada por Césares, pero tenía lo que se llama como un congreso, un concilio, donde estaban, como nosotros hoy tenemos, los diputados y los senadores. Y ese César no era como un rey, no se le transfiere el poder al hijo por descendencia. Se lo transfirieron a algunos, pero por poder, pero no por descendencia sanguínea, porque el hijo del rey automáticamente es rey. En los Césares el hijo del rey no es rey. Necesita ser votado y la manera de votación
¿Y sabe lo que dice el versículo 43? Que esos reinos hacen alianza o política o lo que nosotros llamamos transacciones. Yo te doy esto, yo te doy esto. ¿Qué dice? Que las transacciones de ese mundo son como la unión entre hierro y barro. La pregunta es, ¿alguna vez usted vio que el barro se meta dentro del hierro y el hierro adentro del barro? Al auto se le puede pegar el hierro, se le puede pegar el barro al hierro, a la base del auto, pero usted le tira agua y se despega. ¿Sí o no? Nunca. O en su casa usted puede tener el fondo con una columna de hierro, usted la toca y le saca. O sea, las alianzas nunca entre barro y hierro son firmes. O sea, este mundo está lleno de alianzas. Este mundo está basado en alianzas de hombre y nunca son ni firmes ni duraderas. Pero nosotros estamos bajo un pacto eterno. No es una mezcla de barro y hierro. En nosotros habita el Hijo de Dios y el reino de Dios es establecido. O sea, usted, hombre, mujer, un ser humano, tiene la naturaleza preparada para ser habitado por el Hijo de Dios y ser uno con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Grande es el misterio de la piedad. No es guerra, es piadoso. Es un misterio de piedad. Cristo en vos y en mí. La esperanza gloriosa. El mundo hace alianza. Se me confabularon y se me pusieron. Tranquilo, son barro y hierro. Nunca el barro y el hierro se juntan y se hacen uno. Nunca se mezclan. Nunca llegan a ser sólido y consistente. Pero ¿qué dice el proverbio? ¿Qué dice en Eclesiastés? Cordón de 3 doblez no se rompe. Yo, el Espíritu Santo y Dios somos 3 en uno, habitados por Dios. Y Dios es uno en mí. Si Dios es en nosotros, con nosotros y a favor nuestro, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, pestilencia, espada, desnudez. Nada nos podrá dividir de esta alianza, de esta unión, de este evangelio glorioso, de este reino, que somos uno en Cristo Jesús. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y los que me están mirando allí a través del video o escuchando en internet, esta es tu oportunidad de dejar de vivir en un reino injusto, de oscuridad, de tiniebla, de ignorancia, y que se te revele este evangelio glorioso, este Cristo y este reino a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo en nosotros. Y que puedas decir ahora, donde te encuentres, en un auto, en el living de tu casa, haciendo una tarea, limpiando alguna cosa de tu hogar, hagas que el Señor, mientras estás allí lavando tu auto, le estoy hablando a alguien que está lavando el auto, para que hagan esta hora la decisión de decirle al Señor: Señor, venga a mi vida tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra, en mi vida, así como es hecha en el cielo. Así como en el cielo tu dominio y tu gobierno es establecido, yo sugiero que sea establecido aquí. Porque Dios no te somete, necesita que usted le permita, porque Dios te dio la autorización a ti,
Así que yo necesito decirle a Dios, Dios, ven y señorea en mi vida. Sé tú el Señor, sé tú el que domina y gobierna. No es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. No es la vida que yo quiero vivir, sino la vida que ahora vivo en el Hijo de Dios. Señor, ame ese Hijo de Dios. Permíteme ser ese Hijo de Dios, Señor, donde nazca de nuevo y pueda vivir en este reino glorioso. Te aseguro que mientras haces esta oración y haces a Jesús el Señor y le pides ser hecho ese Hijo de Dios, hoy la nueva vida, la nueva naturaleza entra en ti y pasas a ser esa nueva criatura. Porque a todos los que creen en su nombre, a los que les dan potestad de ser hecho Hijo de Dios. Así que Dios te concede este privilegio de ser ese hijo, esa hija del Dios de los cielos. Y si eres hijo de Dios, y si eres una nueva naturaleza, y si tu vida le pertenece a Él, hay algo, hay alguien, hay algún poder que pueda ser más grande que tu Padre y mi Padre, y que pueda tocarte, porque Dios te tiene en el hueco de su mano. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Aleluya, Señor, gracias. Gracias y gracias infinitas sean dadas. Señor, bendigo a esa persona, bendigo estas vidas, los que están en este lugar, que no están haciendo un cambio de religión, no están cambiando un título nominacional de una idea, sino que están trayendo el reino de Dios a su vida, su hogar, su familia, y están haciendo a Jesús el Señor de su vida. Abandonando y diciendo, ya no gobierno yo, ya no gobierno, no soy yo el que decide, sino seas tú. A través de tu palabra, sea hecha tu voluntad en mi vida. Amén y amén. Apláudale bien fuerte al Señor y honremos a Dios.